Memorias del futuro, Libro 1, Novums. La semilla. Capítulo C, Episodio 1. Poblado de Wygoda, Białystok, Polonia. Año 1960. Primera piedra. En una muy pequeña aldea del este de Polonia, casi en su frontera con Bielorrusia, nace, en el seno de una antiquísima familia polaca, la pequeña Hedwig Reinser. La situación en Polonia en los años 60 era solo un poco estable. El país, comunista, empezaba a contar con recursos producidos por sus propios habitantes. Sin embargo, el sistema de racionamiento no era suficiente, por lo que la URSS tenía que mantener cierta provisión de alimentos para la población polaca. La otrora próspera familia Reinhardt había quedado en el olvido. Si bien ya consideraban un hito haberse salvado de la aniquilación alemana de judíos en Polonia, los habían dejado en la miseria total. Sin embargo, consideraban que la política comunista los había salvado un poco de la inanición, pues su situación era verdaderamente apremiante. Al paso del tiempo, en 1974, el padre de Hedwig, quien ya contaba con 14 años, ya tenía contemplado una mudanza a la URSS para mejorar un poco la situación. Forzosamente era la URSS, pues el gobierno prohibía la salida de la población del bloque comunista hacia países capitalistas. El nuevo destino era las minas de Kirov, 800 kilómetros al este de Moscú. Al siguiente año, 1975, Hedwig y su familia se preparaban para el duro y largo viaje hasta Moscú, ya que de ahí en tren viajarían hasta Kirov. Hedwig era una mujer alta, muy avispada, terca, fuerte, exageradamente inteligente y muy feminista y femenina, aparte de ser extremadamente bella apenas a sus 15 años. De hecho, aparentaba 5 años más, particularmente por su madurez al hablar y su forma física exuberante y voluptuosa. En las distintas y diferentes discusiones de su padre entraba ella a su defensa. Era tenaz, elocuente y muy convincente. Libro 1, Capítulo C, Episodio 2. Oblast de Kirov, URSS, año 1975. Las minas de Kirov eran de las más productivas y pujantes de la URSS. Sin embargo, también eran de las más demandantes de mano de obra. Trabajo había de sobra y hombres escaseaban, principalmente debido al envío constante de carne de cañón a los frentes militares. Recordemos que la URSS estaba en plena Guerra Fría contra los Estados Unidos. El padre de Hedwig tenía su trabajo garantizado, aunque su pago no era lo que él esperaba para lo duro de sus labores. Además, su edad ya no le ayudaba, y las autoridades soviéticas de la mina no se tocaban el corazón hacia personas con las condiciones de él. Hedwig se daba cuenta de eso cada que su padre llegaba muy tarde y con recursos no proporcionales a su cansancio, y eso le apenaba sobremanera. El muy alto orgullo de los Reinhardt, otrora poderoso y sublime, ahora era polvo y sangre. 1979. Una mañana que Hedwig y su madre acompañaron a su padre a recoger su salario antes de entrar a trabajar, Hedwig observó un panfleto pegado en las oficinas de la ventanilla de pagos. Lo arrancó y se lo trajo de regreso a su casa. Al llegar a su casa y leerlo, se dio cuenta que ella podía entrar a trabajar a la mina. Podía ganar un poco más dependiendo de su productividad y aportar más dinero a su familia. No aparentaba 19 años, aunque ese no era problema para las autoridades de la mina. Nota del escritor número 3. A escondidas de su papá, pero enterada su madre, muy a regañadientes,
pues la madre de Hedwig sabía de la terquedad de su hija, Hedwig se lanzó a la convocatoria de trabajo. Al siguiente día ya era minera de la compañía minera de la ciudad de Kirov en la URSS. Ese mismo día, en la madrugada, al acudir a su primer día de trabajo, se topó a su papá, quien, contrariado, le llamó la atención duramente a su hija, de manera fuerte y en polaco. Fue mala idea, pues los capataces lo reprendieron fuertemente. Eso lo consideraron una falta de respeto de un hombre hacia una mujer obrera, y bajo las políticas de la compañía estaba duramente penado. El padre de Hedwig respondió enojado por los empujones de los capataces, y estos soltaron fuetazos al anciano en dura reprimenda. Hedwig se lanzó a defender a su padre, pero un hombre se abalanzó sobre ellos, calmó a los capataces, calmó a Hedwig y reconfortó al padre de Hedwig. Llamó a la cordura y ayudó a la distensión de manera magistral. El hombre en cuestión, de 26 años, pero fuertemente ligado a la política de la compañía, con fuertes lazos con los sindicatos de trabajadores y con una labia superlativa para arreglar los problemas dentro de la minera, Piotr Olegonovsky. Hedwig quedó flechada de él al instante. Su porte, su gallardía y su valentía la desarmaron. Piotr, de hecho, hizo otra de sus jugadas magistrales. Ya la había visto con anterioridad y ella era una mujer. Considerado un manjar exquisito que haría perder la cabeza de cualquier hombre común. A partir de ese momento, los dos fundieron sus vidas. Al padre de Hedwig le ayudó a una mejor pensión, a ella le aseguró trabajo de oficina y él se aseguró un futuro como líder de las organizaciones obreras de minerías más grandes de la región. Libro 1, capítulo C, episodio 3, 1980. A inicios de año, Hedwig sufrió la muerte de su padre, y fue una consternación total para la familia y para ella misma. Sin embargo, su padre siempre decía: «Por mi edad, ya no importa en qué momento me vaya, considero que el futuro de mis hijos está asegurado, salvo la de mi hija menor, Hedwig, a quien solo me falta verla casada y con un montón de hijos». Eso ya no pudo verlo. Hedwig ya tenía planeada su boda para mediados de ese año, y su padre ya no alcanzó a verla en la ceremonia. Fue un golpe muy duro para ella. A mediados de año se celebró la boda, y más apresurada que de costumbre, pues un nuevo retoño ya venía en camino. Hedwig ya tenía 3 meses de embarazo y ya se le notaba un poco. Realmente a ella y a él no le importaban. No tenían parientes cercanos en su círculo, solo amigos, y Piotr tampoco se rodeó de su parentela, a la cual mantenía alejada de su vida por diversas razones. Al cumplir 7 meses, en noviembre de ese mismo año, ya no podía con su retoño dentro de ella. Sentía morir cada que se levantaba con el producto en su vientre. Demasiado voluminoso, demasiado pesado, pero ella estaba sumamente emocionada y no le importaba. Esa tarde de octubre, día 19, Piotr realizó un viaje de trabajo a Moscú. Hedwig se quedó con su madre, quien ya vivía en casa de Piotr y Hedwig. 5 p.m. se rompió su fuente. Sintió miedo, sintió dolor, presintió lo peor. Su madre la llevó rápidamente al nosocomio más cercano y también llamó a Piotr, quien tuvo que suspender actividades abruptamente a causa de ello. Al llegar Piotr, 5 horas después, Budimir, su nuevo retoño, ya tenía 1 hora de nacido. Hedwig ya tenía 4 horas de cirugía y también 1 hora de fallecida. Gran dolor experimentó,
pero no se comparó a la exageradamente extraña sensación que tuvo al ver a su hijo, o lo que los doctores llamaban bebé. Y, sin embargo, el sufrimiento de su esposa recién fallecida le hizo pensar que el sacrificio de ella debió haber valido la pena. En la memoria del futuro quedaba la razón.